La democracia truncada. Las definiciones de la economía y lo político parecen evidentes y deben reexaminarse, pues que el consenso aparente esconde ambigüedades debido a que es necesario volver al principio de la definición de lo que se considera una economía. Tanto en las sociedades anteriores como en las sociedades actuales, no podemos equiparar la economía con el mercado. De hecho, existen varios principios económicos paralelamente al mercado y existen otros principios importantes. Un principio diferente del mercado es la redistribución, que autoriza la asignación de los recursos según la norma dictaminadas en el poder central. Cabe destacar otros dos principios que serían la reciprocidad y la administración doméstica, según las cuales la producción así como la circulación de bienes y servicios apuntan sobre todo a mantener un vínculo social. Los registros de movilización se diferencian una vez más del contrato mercantil. Surge la simetría en este grupo de la sociedad y las personas voluntarias a favor de la reciprocidad entre personas de la misma familia o aplicadas en el caso de la administración doméstica. En lo relativo a lo político, una primera tradición de pensamiento la remiten los poderes públicos. En efecto, una sociedad democrática conviene que exista un monopolio de violencia legítima, según la expresión de Max Weber, es decir, una instancia de coordinación que pueda hacer que la sociedad sea una guerra entre dos contra dos, que puedan ser respetadas las reglas de la vida en común. El reduccionismo económico. El reduccionismo económico propio de la modernidad se puede simplificar en 3 puntos, que son la confusión entre el mercado y la economía. Contribuye a este primer punto que se produce en el momento en el que la economía política se ve situada por una ciencia económica dirigida hacia la determinación de los precios bajos de un régimen hipotético de libre competencia absoluta. El mercado se presenta como primer principio, lo que equivale a obtener tras la distribución un principio subsidiario realizable en los únicos casos de fracaso en el mercado, y de la reciprocidad un principio residual afectado por la sospecha del arcaísmo. La segunda sería la identificación del mercado como un mercado autorregulador, que constituye el segundo punto. Esta consecuencia lógica del primero. La economía se estudia a partir de un método deductivo mediante la simple agregación de comportamientos individuales. El mercado se considera por lo tanto autorregulador, es decir, un mecanismo que relaciona la oferta y la demanda en función de los precios, lo que lleva a silenciar los cambios institucionales necesarios para los mercados que se encuentran a punto de olvidar las estructuras institucionales que perduren. Para el tercer punto, que es la identificación de la empresa moderna y capitalista, es un tercer factor del reduccionismo articulado de los dos primeros. El respeto de la propiedad privada se confunde con el monopolio de la propiedad concedida a los que poseen los capitales, y se considera que la búsqueda del beneficio ofrece mejor incentivo para orientar la producción de manera apropiada.
El reduccionismo político. El reduccionismo político económico es indisociable de un reduccionismo político que se sostiene igualmente de tres puntos principales. Primero, la confusión entre la sociedad civil y el mercado contribuyen como un primer punto. La sociedad civil se concibe como un simple sistema de necesidades. Según esta concepción, el intercambio mercantil es lógicamente un arquetipo de las relaciones sociales, al tiempo que la forma la naturaleza de las relaciones económicas. El juego de los intereses basta entonces para solucionar la marcha del mundo y la mediación política. Es más un estorbo para los contratos que un atributo de la condición humana. Segundo, la subsidiariedad de la potencia pública en relación con el mercado contribuyente. Este sería el segundo punto. En democracia literal prevalece la sociedad que se expresa a partir de acuerdos contractuales entre sus miembros. En esta sociedad la soberanía del pueblo se ejerce con la designación de los gobernantes, quienes tienen la responsabilidad de velar por la estabilidad y el orden colectivo. Si el Estado debe garantizar la protección de los derechos individuales, no sabría asumir funciones que pudieran mantenerse a un nivel de descentralización. El Estado democrático es titular en el monopolio de la violencia legítima. Puede controlar el respeto de las leyes y reprimir las infracciones, pero está llamado a respetar el libre juego de los mecanismos económicos. En resumen, pues el mercado pasa de ser un procedimiento natural a través del cual se satisfacen las necesidades, se consideran asimismo una economía pacífica, puesto que se apoya el interés particular y organiza la compatibilidad. Como tercer punto tenemos la asimilación de la democracia a la unidad democrática representativa. El Estado vela por la libertad individual de cada persona, no vulnera el prójimo, mantiene las condiciones de una libertad negativa, pero esta atención presenta a la libertad que esconde otras facetas de esta misma libertad, por decirlo así. La libertad positiva basada en la capacidad de actuar juntos para tratar y decidir asuntos de intereses comunes, para participar en las discusiones y en las decisiones políticas, dejando a la sombra la dimensión de la liberación de las democracias, olvidando la consulta de los ciudadanos y el hecho que las preferencias individuales se modifican con la implantación de un lenguaje político más común. Una transformación inmediata. Los reduccionismos económicos y políticos han sido combatidos por la sociodemocracia y la economía social por una segunda modalidad que no han conducido a su desaparición. Por consiguiente, resulta indispensable un replanteamiento más resuelto de los reduccionismos. Este planteamiento no lleva a renunciar a la sociedad democrática, sino a enriquecer su contenido. No incita a abordar la economía social, sino a prolongarla. En este concepto, la economía solidaria puede servir para hacer que surjan nuevas relaciones entre las esferas políticas y la economía. Más allá de la sociedad democrática, la solidaridad democrática. Asegurar que existe un
polo distinto al mercado y el Estado es la sociedad civil. Supone definir mejor el concepto de solidaridad y establecer que el aspecto en que se encuentra vinculada la democracia debe llegar a la modernidad. Se presentan dos excepciones de la solidaridad, que es la excepción filantrópica frente a la aceptación democrática. Por lo tanto, es esencial situar los términos de una oposición para salir de la confusión en relación con lo que tenemos por la solidaridad. En esta concepción benevolente se opone una concepción de solidaridad como principio de democratización de la sociedad que resulta en acciones colectivas. Esta última es emancipadora, puesto que supone una igualdad de estatus entre la solidaridad democrática, que revela su profundidad tanto histórica como teórica. Han existido espacios públicos populares que se han manifestado, en particular con un asociacionismo solidario en la primera mitad del siglo XIX. La democracia económica. Bueno, las empresas de la economía social se crean tradicionalmente por los miembros de las categorías homogéneas. Las cooperativas, por ejemplo, incluyen un seno a las cooperativas agrícolas, cooperativas de consumo, las cooperativas de producción, las cooperativas de crédito, que si bien las acciones y cooperativas surgidas en el último cuarto del siglo XX no se conforman todas a partir de una identidad colectiva. La dinámica observada en la economía solidaria procede más bien del reagrupamiento de diferentes categorías de actores alrededor de un eje común, lo que ha conllevado, además de la creación legislativa en varios países, que se reconocen nuevos estatus de cooperativa social o de empresas sociales que admiten varias categorías de miembros. Por ejemplo, en el caso de Europa, en Italia, España, Portugal, Finlandia, Francia y Suecia. En estas entidades, diversos actores poseen un valor igual en la decisión, mientras que en las empresas capitalistas el poder se encuentra en manos de los aportantes del capital, no procurándoles control alguno sobre las estrategias que están iniciadas, que no se pueden atraer fácilmente inversiones privadas. Sin embargo, sus estructuras multiactores, es decir, usuarios, voluntarios, asalariados, las autorizan para optar una finalidad de servicio a la colectividad, es decir, la búsqueda de efectos positivos que afecten la colectividad más allá de los destinatarios directos de la producción. Finalidad democrática y medios económicos. Los promotores de las acciones solidarias inician una acción porque sienten una ausencia de asimilación por la sociedad de los problemas que consideran importantes, o porque sufren una experiencia descalificadora. Su intervención certifica una politización de la vida cotidiana basada en apuestas identitarias y reconocimiento de una coyuntura de debilitación de los vínculos sociales. La fuerza de las sociedades es por lo tanto simbólica. Esto es también economía. En estas dos dimensiones coexisten cuanto a un vínculo precede al bien.
Cuando los servicios prestados refuerzan los sentimientos, la dignidad, el respeto mutuo, conceden a renovar la percepción social democrática de la economía, que se encuentra agotada por una regulación política. Por lo útil que sea, esta última no resuelve el problema de la dependencia frente al crecimiento mercantil convertido, sin embargo, en muchos sentidos de ecológicamente insociables e insostenibles. Democracia y economía. Una articulación a replantear. No se puede hacer o haber democracia y solidaridad si no nos replanteamos una problemática política sobre la economía que había desaparecido y que vuelve a surgir. Como lo indican los debates suscitados por el desarrollo sostenible y el decrecimiento, esta problemática puede sustituir al dualismo económico mercantil, Estado social, que ha incorporado a la referencia a una sociedad económica plural, la aportación de las sociedades civiles y haciendo concebible una acción pública reconfigurada en sus formas. Una concepción sesgada de la economía. El compromiso que se ha intentado hacer una compatibilidad con la democracia y la economía es debido a gracias a la disposición realizada entre mercado y Estado. Han mantenido durante largo tiempo una concepción dominante de la economía en la que solo la economía mercantil es productiva. Esta concepción ha sido interiorizada por los asociados demócratas que se ven en la economía mercantil, la economía generadora de riqueza, de la que se toma el Estado para redistribuir. Esta supuesta evidencia que la teorización de la economía social igualmente se ha avalado presenta problemas mayores que conservan una mitigación de la economía mercantil al tiempo de una subestimación del papel de la redistribución pública y el olvido de las dimensiones recíprocas de la economía. Tenemos un punto importante que es la representación de la economía mercantil, única fuente de prosperidad para el conjunto de la sociedad que vive en sus expensas, pero que no puede ser seriamente definida, puesto que procede a un análisis empírico de los flujos económicos, considerada la economía del mercado como el lugar único de creación de riqueza, y que es confundir los hechos económicos de una lectura de la naturaleza del mercado, que en realidad las formas de producción y circulación de riquezas son mucho más complejas. La empresa utiliza la mano de obra que ni ha adecuado ni formado y se beneficia de los recursos naturales, simbólicos y culturales que no se han creado y que pueden dilapidar. Otro punto sería que la economía mercantil basada en la restricción ha tomado por su parte la amplitud que no podría analizarse solamente en términos de puntuación en la economía mercantil. Constituye además un apoyo del consumo nada despreciable. A través de sus diferentes administraciones, el Estado providencia, planifica y pone en marcha un gran desarrollo de los equipos colectivos y forma múltiples trabajos sociales que intentan prevenir la marginalización y ayudar a las familias. La importancia de la economía
no mercantil en los modos de vida es por lo tanto innegable y no obstante vivamente a la vez el factor de seguridad y herramientas de control. Hacia una sociedad económica plural. Todo principio económico presenta alguna vez ventajas e inconvenientes. Por lo consiguiente, el objetivo no es constituir una buena economía a partir del único principio, sino de alejarse del modo de centrar en el mercado total y dirigirse hacia una economía que admita una diversidad de principios, reconociendo las oportunidades de la distribución, la reciprocidad, dando cavidad a varios tipos de empresas, en particular a las empresas colectivas. Es necesario un equilibrio entre los principios económicos para lograr una organización ofrezca un buen vivir de un objetivo hacia donde debe tenerse un modelo socioeconómico. La realidad de la economía es compleja y el problema está organizado en los recursos mercantiles de distribución y los recíprocos, de manera que promover la justicia social y la sostenibilidad ecológica pues lleva a la combinación de diferentes formas lógicas de la economía y se vuelven necesarias para no situar a la solidaridad en dependencia con el mercado y el crecimiento mercantil, sino al contrario, para colocar en su lugar a la economía, aquella cuyo medio consiga los fines humanos. Las empresas colectivas se componen de una economía social, tienen un papel indiscutible en el que deben adoptar las pruebas que perduren en el periodo contemporáneo a la empresa no capitalista. Sin embargo, su existencia no alcanza gran importancia si en un seno no se ofrecen las posibilidades de democracia deliberativa y estas no son acopladas a la acción política llevada a cabo junto a poderes públicos para poder avanzar en el marco institucional en el interior de la cual toman forma los efectos económicos, que en ello la economía solidaria amplía, reintroduciendo las fuerzas de la dimensión pública de las acciones colectivas procedentes de la sociedad civil y finalmente pues desmesura el nuevo capitalismo global que solo puede ser combinada a partir de la alianza en la economía social y solidaria. Propuesta para una política a favor de la economía social y solidaria. La economía social y solidaria a lo largo del tiempo ha sido subestimada y comienza a ser reconocida en las políticas regionales y locales. Asimismo, en muchas otras colectividades territoriales, muchas poblaciones. Se ha asignado varias centenas de delegados y de delegadas a la sociedad social y solidaria. Sin embargo, pertenecen dos límites mayores: la ausencia de la política nacional y los problemas planteados por el concepto de las políticas locales. En primer lugar, aparte de las efímeras secretarias del Estado para la economía social, ningún gobierno nacional ha prestado la debida consideración a esta cuestión. El déficit puede aplicarse por la fuerza histórica de la oposición
simplista entre la economía limitada y el mercado. Y también lo social, restringiendo al Estado. Bueno, ocultando las competencias de acciones colectivas en el seno de la sociedad civil, se conviene por lo tanto renovar hacia la izquierda el enfoque de este campo, rechazando la sociedad del mercado, pero también se asimila en la economía social y solidaria en un subservicio público. El objetivo político es, por lo tanto, inventar la primera política nacional duradera a favor de la economía social y solidaria. Y para que esto suceda se conviene aprovechar las enseñanzas de las políticas regionales y locales, pero los apoyos a menudo son acaparados por parte de más institucionales de la economía solidaria que se benefician de sus oposiciones notabilidad para canalizar las finanzas. El reconocimiento de un derecho a la iniciativa. La movilización colectiva es una de las fuerzas de proyectos de la economía social y solidaria y la complejidad de los recursos a movilizarnos que conllevan a la distinción de aquellos que proceden en la inversión inmaterial. Antes de que la actividad pueda comenzar, aquello surge la ayuda a la puesta en marcha para facilitar los 3 primeros años de funcionamiento. Como se ha dicho, la multitud de los proyectos han sido sometidos a un desvío hacia las políticas sociales, financiándose con las medidas de tratamiento social al desempleo, lo que ha llevado a descuidar la calidad de las prestaciones y la aplicación de diferentes beneficios. Las oportunidades públicas que pueden permitir que se implanten variedades de actividades económicas y no actividades de ocupación con una única vocación social. Financiar primero la inversión inmaterial que condiciona la calidad y la fiabilidad de las prestaciones futuras. Es por lo tanto necesario abrir la posibilidad de una ayuda financiera calificar